Mi yerno se creía el nuevo amo y señor de la familia, el que tenía las riendas, el que mandaba, pero lo que en su soberbia ignoraba es que yo guardaba bajo la manga la jugada maestra, la estrategia urdida durante años que lo despojaría de su máscara y lo destruiría sin piedad. Delante de todos, en el corazón mismo de la hacienda, donde él se sentía intocable, le quité la careta, lo desenmascaré ante la mirada atónita de los presentes y le demostré, sin necesidad de alzar la voz, que el verdadero dueño, el que siempre había tenido el poder, era yo. Hoy, quiero compartir con quien tenga bien escucharme, la historia de cómo un viejo de 68 años, curtido por el sol y las vicisitudes de la vida, recuperó su dignidad pisoteada y humilló con elegancia y astucia a aquel que, con alevosía y premeditación, quiso arrebatarle todo lo que le pertenecía por derecho propio. Me desperté antes de que la luz del alba comenzara a pintar el cielo con sus pinceles dorados, como me ocurre casi todos los días desde que llegué a esa edad en que el cuerpo, traicionero y obstinado, ya no obedece al implacable tic-tac del reloj, sino a los caprichosos dictados de los recuerdos, que fluyen y refluyen como las olas del mar en mi memoria. En mi vieja casa, una reliquia arquitectónica enclavada en el corazón de la colonia americana, aquí en Guadalajara, el silencio aún reinaba, un silencio denso y profundo que parecía envolverlo todo, roto apenas por el quejido lastimero de las maderas antiguas, que crujían bajo el peso de los años, y el murmullo lejano e impersonal de un camión que pasaba a toda velocidad por la avenida, rompiendo la quietud de la noche. Me levanté despacio, con movimientos lentos y medidos, como si cada hueso de mi cuerpo protestara por el esfuerzo. Sentí el frío implacable del suelo de mosaico en mis pies descalzos, un frío que me caló hasta los huesos, y me vestí con la guayabera blanca de lino puro que mi difunta esposa, a la que añoro cada día de mi vida, me había cosido con sus propias manos hacía ya tantos años, cuando aún la vida nos sonreía y éramos felices sin saberlo. Aún conservaba, a pesar del tiempo transcurrido, el olor tenue y característico a almidón, ese aroma que me transportaba de inmediato a su lado, y al tocarla, inevitablemente pensé en ella, en cómo solía arreglarme la ropa con esmero y dedicación antes de cualquier evento importante, repasando cada costura y asegurándose de que luciera impecable. Hoy era un día distinto, un día marcado por la tristeza y el dolor, el día del entierro de mi padre, don Mateo Ramírez, un hombre que dejó una huella imborrable en mi vida. Frente al espejo, con manos temblorosas, ajusté la corbata negra, un símbolo de luto que me oprimía el cuello. Mi rostro, reflejado en el cristal, me devolvió una imagen que a veces me cuesta aceptar, la imagen de un hombre envejecido, marcado por el paso inexorable del tiempo. Arrugas profundas surcaban mi piel como los surcos de un campo arado, mi cabello, antes abundante y oscuro, ahora era una maraña canosa, y mis ojos, antes llenos de vida y alegría, lucían cansados, apagados, como si hubieran perdido su brillo. Aún así, a pesar de la tristeza que me embargaba, dentro de mí sentía una extraña mezcla de melancolía y dignidad, una sensación de entereza que me ayudaba a mantenerme en pie. Al salir al patio, me encontré con doña Teresa, la fiel ama de llaves, una mujer leal y trabajadora que lleva más de 30 años con nosotros, convirtiéndose en un miembro más de la familia. Estaba barriendo con diligencia las bugambilias que caían sin parar, como si también ellas, con sus pétalos carmesí, lloraran la irreparable ausencia de mi padre. «Buenos días, don Esteban», me dijo con voz suave y llena de respeto. «Que Dios le dé fuerza hoy, la va a necesitar». Asentí en silencio, incapaz de articular palabra alguna. No tenía palabras para expresar el torbellino de emociones que me sacudía por dentro, solo un nudo apretaba mi garganta, impidiéndome hablar. En la reja del portón me esperaba don Óscar, mi vecino y amigo de toda la vida, un hombre íntegro y leal con el que he compartido incontables momentos a lo largo de los años. Llevaba puesto su viejo uniforme militar, aunque ya estaba retirado desde hacía décadas, un uniforme que lucía con orgullo y que le recordaba sus años de servicio a la patria. Se cuadró frente a mí, como en sus mejores años, y me dio un abrazo fuerte y sincero. «Voy con usted, Esteban». «No va solo, hermano», me dijo con voz firme y reconfortante. «Yo camino a su lado, como siempre lo he hecho». Nos dirigimos juntos a la iglesia de San Francisco, un templo emblemático ubicado en el corazón del centro histórico de Guadalajara, donde se llevaría a cabo la misa en honor a mi padre. El cielo estaba encapotado, cubierto por un manto de nubes grises y amenazantes. Las nubes pesadas y oscuras parecían colgar sobre nuestras cabezas, como si también ellas sintieran el peso de la tristeza que nos embargaba. Al llegar, el tañido solemne de las campanas nos recibió, entremezclado con el sonido grave y melancólico de un mariachi de luto que interpretaba Las golondrinas, una canción tradicional que siempre me ha conmovido hasta lo más profundo de mi ser.
La música, llena de una melancolía que me atravesaba el pecho como una daga, llenaba el aire de una atmósfera de tristeza y recogimiento. Dentro de la iglesia, los bancos estaban repletos de personas, parientes lejanos, vecinos curiosos, amigos de negocios de mi padre y hasta algunos desconocidos que seguramente habían venido movidos por la curiosidad o el interés. Algunos rezaban con devoción, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, otros cuchicheaban entre sí con curiosidad y morbo, comentando en voz baja los detalles del funeral y especulando sobre la herencia. Yo podía sentir en el aire la tensión y la ambición, podía percibir cómo muchos habían venido, no solo por respeto a mi padre, sino también para especular sobre la herencia, porque don Mateo había sido un hombre de trabajo, un hombre hecho a sí mismo, pero también un hombre de propiedades y fortuna, un hombre al que muchos envidiaban en secreto. Me acerqué al féretro, donde yacía mi padre con el rostro sereno y tranquilo, como si durmiera plácidamente después de una vida larga y dura, una vida llena de sacrificios y esfuerzos. Coloqué sobre el ataúd un rosario de madera, el mismo que lo acompañaba todas las noches cuando rezaba antes de dormir, pidiendo por la salud de su familia y la prosperidad de sus negocios. Al hacerlo, sentí que un pedazo de mi propia historia, una parte esencial de mi ser, se cerraba para siempre. En ese momento entró Camila, mi hija, con un vestido negro elegante y sobrio que resaltaba su juventud y belleza. A su lado, de la mano, iba su esposo, Julián Herrera, impecable en un traje azul marino que le sentaba a la perfección. Julián saludó a todos con una seguridad arrogante y prepotente, repartiendo sonrisas y abrazos falsos como si él fuera el anfitrión del funeral, el dueño de la situación. Vi cómo se inclinaba hacia Camila y le susurraba algo al oído, algo que no pude escuchar con claridad, pero que me hizo sospechar lo peor. Pronto todo cambiará para nosotros, mi amor, le dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Ella sonrió nerviosa, como si no estuviera del todo segura de lo que le esperaba. Yo escuché esas palabras como un presagio funesto, como una advertencia de lo que estaba por venir, y me pesaron más que el silencio sepulcral de la iglesia. La misa continuó. El sacerdote habló con elocuencia de la vida ejemplar de don Mateo, de su esfuerzo incansable para levantar a la familia, de su fe inquebrantable en Dios y en el trabajo, de su generosidad y bondad con los más necesitados. Yo, sin embargo, no escuchaba sus palabras, mi mente estaba en otra parte, mis pensamientos estaban enredados en un laberinto de tristeza y desconfianza. Sentía las miradas curiosas de los demás, que se desviaban hacia mí, hacia mis manos vacías, como preguntándose si yo sería todavía parte de la historia de esta familia, si aún tenía algún papel que desempeñar en el futuro. Al terminar la ceremonia religiosa, llevamos el féretro al panteón familiar, donde reposaba ya mi madre, esperando a que mi padre se reuniera con ella en la eternidad. El sol apareció por un instante, abriendo una brecha entre las nubes grises e iluminando las lápidas antiguas y las flores frescas que la gente dejaba caer sobre la tumba. Vi como algunos parientes, en lugar de rezar en silencio por el alma de mi padre, murmuraban entre dientes nombres de propiedades, cuentas bancarias y negocios lucrativos, como si estuvieran haciendo cuentas en sus cabezas, calculando cuánto les tocaría de la herencia. El entierro acabó. El aire olía a tierra húmeda y a incienso, una mezcla de aromas que me recordaba a mi infancia. Regresamos al salón parroquial, donde habían preparado mesas largas con café de olla caliente, tamales recién hechos y pan dulce. Yo apenas probé un sorbo del café, la garganta se me cerraba por la angustia. A mi alrededor, las conversaciones giraban rápidamente del duelo hipócrita a los bienes materiales, a las posesiones que mi padre dejaba atrás. Seguro Julián hereda lo más grande, el resort en Puerto Vallarta, escuché decir a un primo con envidia. Camila va a estar bien acomodada, con todo lo que le toque, comentó otra tía, mirando de reojo hacia mi hija con disimulo. Yo permanecí en silencio, con la vista perdida en la taza de barro que sostenía entre las manos, sintiendo que no encajaba en ese ambiente de avaricia y codicia. Julián, por su parte, se paseaba entre los invitados con una sonrisa triunfal, hablando con soltura de inversiones y planes futuros, como si ya tuviera la certeza de lo que vendría, como si la herencia fuera suya por derecho propio. Camila lo seguía de cerca, sin apartarse de su lado, como si necesitara su protección. Nadie se acercaba a preguntarme nada, nadie me dirigía la palabra. Algunos incluso evitaban cruzar sus ojos con los míos, como si temieran que les pidiera algo. Ya por la tarde, cuando el salón se vaciaba poco a poco y los invitados comenzaban a marcharse, apareció el notario Guzmán, el viejo abogado de la familia, con su portafolio de cuero bajo el brazo, un maletín que guardaba secretos y fortunas. Se aclaró la garganta y anunció con solemnidad:
La familia Ramírez está citada esta tarde en mi oficina. Es hora de dar lectura al testamento de don Mateo. Un murmullo recorrió la sala, como un soplo de viento que agita las hojas de los árboles. Los rostros se iluminaron, algunos con ansiedad, otros con avaricia mal disimulada. Julián apretó la mano de Camila con fuerza y le sonrió con satisfacción, como si ya hubiera ganado una batalla. Yo me levanté despacio, respiré hondo para calmar mis nervios y salí del salón, sintiendo la mirada de todos clavada en mi espalda. Afuera, el sol se ocultaba tras las nubes, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, y el viento agitaba con fuerza las bugambilias, esparciendo sus pétalos por el suelo. Caminé hasta mi vieja camioneta, una reliquia que conservaba con cariño, con la certeza de que ese día apenas estaba comenzando, de que lo que sucedería en la oficina del notario cambiaría para siempre la manera en que mi familia me veía y también la manera en que yo recordaría a mi propio padre. La tarde había caído sobre Guadalajara con un cielo grisáceo y un calor espeso que se colaba por cada esquina de la ciudad, sofocando a los transeúntes. Caminé despacio, con paso medido, hacia el despacho del notario Guzmán, un lugar que conocía bien, ubicado en un edificio antiguo y señorial del centro histórico, un lugar que evocaba recuerdos de otra época. Era una construcción de muros gruesos y ventanas altas, con un portón de madera maciza que crujió con un sonido grave cuando lo empujé para entrar, un sonido que parecía anunciar el comienzo de algo importante. Adentro, el olor a papel viejo y cuero impregnaba el aire, creando una atmósfera particular, como si aquel lugar guardara no solo documentos legales, sino también secretos familiares de generaciones enteras, historias de amor, traición, ambición y poder. Me recibió una secretaria joven y discreta, vestida con un traje modesto de color gris. Me pidió que esperara en la sala principal, donde ya se encontraban varios de mis parientes, aguardando con impaciencia la llegada del notario. Vi a mi hija Camila impecable en su vestido negro, sentada junto a Julián Herrera, su esposo, que lucía radiante y confiado en su traje azul oscuro. El brillo en sus ojos no era de luto, sino de ambición y codicia, un brillo que me produjo una profunda tristeza. Alrededor, otros familiares ocupaban las sillas, algunos conversando en voz baja, tratando de disimular su nerviosismo, otros mirando con ansiedad los estantes repletos de carpetas y legajos, preguntándose qué les depararía el testamento. Sobre la mesa central, de caoba gastada por los años, habían dispuesto un jarro de agua de Jamaica fresca, vasos de cristal tallado y un platón con pan dulce recién horneado, pero nadie parecía tocarlos. Todos esperaban solo una cosa, escuchar el reparto de la herencia de don Mateo Ramírez, mi padre, el hombre que había construido un imperio con su esfuerzo y dedicación. El notario apareció finalmente, puntual como un reloj suizo. Era un hombre de avanzada edad, con el cabello completamente blanco y unas gafas gruesas que resbalaban por su nariz, dándole un aspecto venerable. Saludó con cortesía y formalidad, se sentó detrás del escritorio, y con movimientos lentos pero firmes, abrió un voluminoso expediente de color marrón. El silencio se hizo absoluto, un silencio tenso y expectante que se podía cortar con un cuchillo. Solo se escuchaba el repiqueteo lejano de una carreta que pasaba por la calle empedrada, un sonido que parecía provenir de otro tiempo. El notario comenzó a leer con voz pausada y clara, cada palabra cayendo como un golpe sobre la mesa, cada frase resonando en el silencio de la sala. A mi nieta Camila Ramírez le dejo la casa familiar en Guadalajara, el hogar donde crecí y viví tantos años felices, junto con ciertas participaciones en bienes raíces. Un murmullo recorrió la sala, como un suspiro colectivo. Camila abrió los ojos con asombro y emoción, y en ese instante Julián apretó su mano bajo la mesa, como si le estuviera transmitiendo su apoyo y aprobación. Ella sonrió tímidamente, aunque sus labios temblaban ligeramente, como si quisiera ocultar su emoción. Vi cómo se inclinaba hacia él buscando su aprobación, mientras él se acomodaba en el asiento con un gesto triunfante, como si la herencia de Camila fuera también suya. El notario continuó leyendo con la misma parsimonia: a mi yerno Julián Herrera, esposo de mi querida nieta Camila, le dejo el resort Las Bugambillas en Puerto Vallarta, una propiedad que he cuidado con esmero y dedicación durante años. El corazón me dio un vuelco, como si me hubieran propinado un golpe en el estómago. Escuché a algunos familiares soltar exclamaciones de admiración y sorpresa. Julián echó hacia atrás el cuerpo, cruzó las piernas con elegancia, y con una sonrisa que apenas ocultaba su soberbia, se ajustó la corbata con un movimiento estudiado. Murmuró algo al oído de Camila que alcancé a escuchar con nitidez: ahora sí, amor mío, somos dueños de verdad, los reyes del mambo. La frase resonó en mi cabeza como un eco amargo,
como un presagio de lo que estaba por venir. El notario siguió leyendo nombres y legados, repartiendo la herencia entre los miembros de la familia. A un primo lejano le dejó un terreno con agaves en las afueras de Tequila, a una tía lejana le legó un viejo Cadillac que llevaba años abandonado en el garaje, a otros les dejó pequeñas propiedades, joyas valiosas o sumas de dinero. La sala se llenó de comentarios en voz baja, felicitaciones y suspiros de alivio. Casi todos habían recibido algo, casi todos estaban satisfechos con su parte del pastel. Yo permanecía en silencio, con el corazón en un puño, esperando mi turno. El tiempo parecía dilatarse, cada segundo se convertía en una eternidad, mientras los papeles se iban acabando y mi nombre no aparecía por ninguna parte. Mis manos sudaban, mis nervios estaban a flor de piel y sentía las miradas de algunos clavadas en mí, como si aguardaran un desenlace que confirmara sus sospechas, sus miedos más profundos. Finalmente, el notario alzó la vista, interrumpiendo la lectura. Con un gesto sobrio y solemne, tomó un sobre de color amarillento, un sobre antiguo y desgastado, y lo colocó frente a él sobre el escritorio. Y a mi hijo Esteban Ramírez le dejo este sobre, anunció con un tono de voz que parecía presagiar lo peor. Un segundo de silencio se extendió como una cuerda tensada a punto de romperse, un silencio cargado de tensión y expectación. Luego, las voces estallaron en murmullos confusos, como un enjambre de abejas agitado. ¿Solo un sobre?, preguntó alguien desde el fondo de la sala, incrédulo y sorprendido. Vi a Julián levantar una ceja con incredulidad y de pronto soltar una carcajada corta, seca y burlona que retumbó en la sala como un trueno. ¿Un sobre? Después de tantos años, ¿eso es todo lo que vale el señorito Esteban?, dijo con un tono de voz lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Algunos familiares se sumaron a su burla con risitas contenidas, mientras que otros se miraban entre sí con una mezcla de pena y burla, sintiendo lástima por mi desgracia. Una tía cuchicheó al oído de otra, parece que don Mateo ya no confiaba en Esteban, algo debió haber hecho para merecer esto. Las palabras me atravesaron como cuchillos afilados, hiriendo mi orgullo y mi dignidad. Camila me miró fijamente, con los ojos cargados de decepción y tristeza, y luego giró la cara hacia su esposo, como buscando refugio en él, como si yo la hubiera defraudado de alguna manera. El notario cerró el expediente con un golpe seco, acomodó los papeles y dio por terminada la lectura del testamento. Todos se levantaron de sus asientos en un murmullo de satisfacción y sorpresa, acercándose a Camila y a Julián para felicitarlos y darles la enhorabuena. Parecía que la atención de la sala se había volcado por completo hacia ellos, como si ya fueran los nuevos dueños de la historia de mi familia, los que tenían el poder y la fortuna. Yo permanecí sentado, inmóvil, con el sobre frente a mí, como un náufrago aferrado a un pedazo de madera en medio de la tormenta. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo su peso ligero, casi inexistente. No era pesado, al contrario, parecía vacío, como si no contuviera nada de valor. Y, sin embargo, lo sostuve con fuerza, como si contuviera algo mucho más valioso que todo lo que había escuchado en esa tarde, algo que podía cambiar mi destino para siempre. Julián se acercó a mí con una sonrisa triunfal mientras todos aplaudían y comentaban a su alrededor. Puso una mano sobre mi hombro, inclinándose hacia mí con esa sonrisa venenosa que siempre había sabido ocultar bajo un barniz de cortesía. Ya lo ve, suegro, me dijo con un tono de voz condescendiente, el futuro ya no está en sus manos, ahora nos toca a nosotros tomar las riendas de la familia. Sentí el calor de su aliento cerca de mi oído, un aliento que olía a ambición y poder. No respondí a su provocación, no quise rebajarme a su nivel. Me limité a mirarlo fijamente durante unos segundos, a observar en sus ojos esa soberbia y arrogancia que lo delataban, esa confianza ciega en su propia victoria. Luego me levanté despacio, guardé el sobre en el bolsillo interior de mi saco y caminé hacia la puerta, sintiendo la mirada de todos clavada en mi espalda. Los murmullos me siguieron hasta el pasillo como una marea de rumores y juicios que no podía detener, como un eco de sus pensamientos más oscuros. Afuera, el aire frío de la tarde me golpeó con fuerza, despertándome de mi letargo. Me detuve un instante en las escaleras del viejo edificio, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Observé el sobre en mi mano, lo apreté con fuerza contra el pecho, como si quisiera protegerlo de las miradas ajenas. Sentía que allí dentro estaba no solo la última voluntad de mi padre, sino también la última chispa de esperanza, la última oportunidad de demostrar mi valía y recuperar la dignidad perdida frente a todos. Mientras descendía hacia la calle empedrada,
escuchaba a mis espaldas las risas burlonas de Julián y los parabienes hipócritas de los parientes, sonidos que me perforaban el alma. Yo caminé en silencio, con paso lento pero firme, como quien se aferra a la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La tarde se había apagado por completo cuando salí del despacho del notario. Las calles del centro de Guadalajara hervían de gente, vendedores ambulantes ofreciendo su mercancía a gritos, turistas fotografiando los edificios históricos, transeúntes apurados que corrían de un lado a otro. El bullicio de la ciudad parecía contrastar con mi propio silencio interior, con la soledad que me embargaba. Caminaba despacio, con el sobre apretado entre mis dedos, como si fuera lo único que me mantenía en pie después de la humillación sufrida, como si fuera un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. El viento caliente de la ciudad arrastraba olores mezclados, fritangas callejeras, humo de coches viejos, perfumes baratos. Me interné en la plaza Tapatía, donde las luces amarillentas de los faroles se reflejaban sobre las piedras gastadas, creando un ambiente melancólico y nostálgico. Cada paso resonaba en mis oídos como un eco de mis propios pensamientos, como un recordatorio de mi fracaso. Sentía las miradas de la gente, aunque quizá eran solo imaginaciones mías, producto de mi paranoia. De pronto, me crucé con dos primos lejanos que venían charlando animadamente. Al verme, bajaron la voz y se quedaron callados. Uno de ellos murmuró algo que no alcancé a entender, pero su risa burlona lo dijo todo. El otro me miró de arriba a abajo con desprecio y negó con la cabeza con lástima fingida. Pasaron de largo sin decir una palabra, y yo seguí adelante sin detenerme, sintiendo su burla como una bofetada en la cara. No tenía fuerzas para confrontar a nadie, no quería rebajarme a su nivel. A pocos metros encontré un cafecito antiguo de esos con mesas de madera desgastadas y ventanas grandes que daban a la calle, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Entré buscando refugio y consuelo. El lugar estaba casi vacío, solo una pareja de jóvenes compartía una concha con nata en la esquina. Me senté junto al ventanal, pedí un café de olla bien caliente y esperé, tratando de calmar mis nervios y ordenar mis pensamientos. El camarero, un hombre de mediana edad con cara de pocos amigos, me trajo la taza de barro humeante. El aroma intenso a canela y piloncillo me reconfortó por un instante, haciéndome olvidar por un momento mis problemas. Coloqué el sobre la mesa, lo acaricié con la yema de los dedos como si fuera un objeto sagrado, como si allí estuviera la solución a todos mis males. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos permanecían firmes, como si supieran que era el momento de actuar. Abrí el sobre con cuidado, procurando no romperlo, y extraje su contenido. Dentro encontré tres cosas: un boleto de autobús de lujo con destino a Puerto Vallarta programado para el sábado por la mañana, una nota manuscrita de mi padre, don Mateo, con su caligrafía inconfundible, y una fotocopia de un documento bancario sellado y rubricado con el título Fideicomiso Ramírez. Me quedé mirando esas hojas como si fueran un enigma indescifrable, tratando de entender qué significaban, de descifrar el mensaje oculto. No entendía del todo qué significaban, pero sentía que allí estaba la clave de algo mucho más grande de lo que Julián y los demás podían imaginar, algo que podía cambiar mi vida para siempre. Leí y releí la nota de mi padre, como si al repetir las palabras pudiera escuchar su voz, como si su espíritu estuviera presente a mi lado. Su letra temblorosa, ya gastada por los años, me hacía sentirlo presente, como si estuviera sentado a mi lado, dándome fuerzas para seguir adelante. El fideicomiso se activa en tu cumpleaños número 68, hijo mío, decía la nota. Es hora de reclamar lo que siempre fue tuyo, de defender tu nombre y tu legado. El café se enfriaba lentamente en la mesa mientras mis ojos iban del boleto de autobús a la fotocopia del documento bancario una y otra vez, tratando de conectar las piezas del rompecabezas. El mesero se acercó con curiosidad, inclinándose un poco hacia mí. ¿Todo bien, don Esteban? ¿Necesita algo más?, preguntó con amabilidad. Levanté la vista, lo observé unos segundos y solo respondí con un leve movimiento de cabeza. Guardé los papeles de nuevo en el sobre, lo metí en el bolsillo de mi saco y apreté los labios con determinación. Cuando salí del café, la noche ya había caído sobre Guadalajara, sumiendo la ciudad en una oscuridad profunda. El aire era más fresco y las luces de neón de las tiendas parpadeaban, creando un ambiente artificial y deslumbrante. A la salida me topé con don Óscar, mi vecino y amigo de toda la vida. Me miró sorprendido, como si no esperara verme allí. ¿Y ese semblante, Esteban? Parece que carga el mundo entero sobre los hombros,
me dijo con preocupación. Sonreí apenas, tratando de disimular mi tristeza, pero él insistió, venga, acompáñeme a la casa. Un mezcal nos puede ayudar a aclarar la cabeza, a olvidar las penas. Acepté su invitación. Caminamos juntos unas calles hasta su casa, una construcción sencilla y acogedora con un patio al frente lleno de plantas y flores. Nos sentamos en unas sillas de hierro forjado bajo una bombilla amarilla que colgaba del techo, creando un ambiente íntimo y relajado. El mezcal ardió en mi garganta, quemando mis penas, pero también me devolvió un poco de calor humano, la calidez de la amistad sincera. Óscar me miró directo a los ojos, con esa franqueza que lo caracterizaba. Dígame la verdad, Esteban, me dijo con seriedad, ¿qué le dejó don Mateo realmente? ¿Por qué está tan preocupado? Guardé silencio unos segundos, sintiendo el peso del sobre en mi bolsillo, el peso de la responsabilidad. No quería revelar nada todavía, ni siquiera a él, a mi mejor amigo. Bajé la vista y respondí con evasivas, algo que aún no entiendo por completo, Óscar. Algo que me dejó pensando. Él suspiró, me dio una palmada en el hombro y dijo con sabiduría, sea lo que sea, su padre no era un hombre de medias tintas. Si le dejó algo, es porque confiaba en usted, porque sabía que usted era el único capaz de hacer lo correcto. Regresé a casa entrada la noche, con el cuerpo cansado pero el espíritu renovado. El barrio estaba tranquilo, las calles vacías y el único sonido era el de mis propios pasos, que resonaban en el silencio de la noche. Al entrar, el aroma a canela y maíz me envolvió, recordándome la calidez de mi hogar. Doña Teresa estaba en la cocina removiendo una olla de atole caliente, preparándolo para el desayuno del día siguiente. Me miró con preocupación y me preguntó, ¿todo está bien, patrón? ¿Necesita algo? No supe qué contestar, solo le mostré una sonrisa cansada y asentí con la cabeza. Subí a la sala principal, el lugar donde mi padre solía pasar horas leyendo y reflexionando. En la pared colgaba la fotografía de mi padre tomada en su juventud, con un sombrero de ala ancha y una mirada orgullosa. Coloqué el sobre la mesa de madera, encendí una vela y la puse frente al retrato, como un homenaje a su memoria. Me quedé allí en silencio, observando cómo la llama temblorosa iluminaba la sonrisa severa de don Mateo, como si estuviera presente a mi lado, guiándome con su sabiduría. Sentí que esa noche no estaba solo, que de algún modo mi padre seguía protegiéndome y dándome fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir, como si me estuviera preparando para una batalla que apenas comenzaba. Afuera, el viento agitaba las bugambilias en el patio, esparciendo sus pétalos sobre el suelo, y yo, con el sobre frente a mí, comprendí que mi destino acababa de cambiar para siempre, que la hora de la verdad había llegado. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo pesado, como si los acontecimientos del día anterior me hubieran caído encima con todo su peso. La vela que había dejado encendida frente a la foto de mi padre se había consumido casi por completo, dejando solo un rastro de cera seca sobre la mesa. El sobre descansaba allí intacto, como un testigo silencioso de mi dolor. Ya no era un enigma, era una llamada a la acción, un recordatorio de que mi padre me había dejado algo valioso, algo que no debía permanecer oculto, algo por lo que tenía que luchar. Ese mismo día me dirigí al despacho del licenciado Ramírez, un viejo conocido de la familia, un hombre de confianza que había trabajado durante décadas al lado de mi padre, asesorándolo en asuntos legales y financieros. Era uno de los pocos hombres que yo sabía que se había ganado su confianza sin condiciones, un hombre íntegro y leal al que podía recurrir en busca de ayuda. El despacho estaba ubicado en las inmediaciones del centro histórico, en una zona tranquila y silenciosa. Caminé por las calles empedradas, sintiendo el peso de mi historia sobre mis hombros, hasta llegar a un edificio señorial con muros gruesos y balcones de hierro forjado, un lugar que parecía impregnado de la sabiduría de los años. El portón era de madera maciza y crujió con un sonido grave y solemne cuando lo empujé para entrar, como si estuviera entrando en un santuario. Adentro, el aire tenía un olor particular, una mezcla de papel viejo, tinta y cuero, ese aroma característico que solo se respira en los lugares donde el tiempo parece haberse detenido, en los refugios de la memoria. La secretaria me recibió con una sonrisa educada y me condujo hasta la oficina del licenciado, un hombre de aspecto venerable que me inspiró confianza desde el primer momento. La puerta era alta y pesada, como si protegiera un tesoro. Al entrar, lo vi detrás de un escritorio robusto cubierto de carpetas y libros con lomos desgastados por el uso. El licenciado, un hombre mayor de cabello completamente blanco y mirada aguda y penetrante, se levantó para saludarme con un apretón de manos cálido y sincero.
Esteban, qué gusto verte, me dijo con una sonrisa. Pasa, siéntate, no te quedes ahí parado como un poste. Me ofreció una silla frente a él y enseguida llamó a su asistente para que trajera café. Un par de minutos después, colocaron ante mí una taza de café negro fuerte, humeante, acompañado de unas galletas sencillas, un gesto de amabilidad que agradecí profundamente. El licenciado me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera midiendo mis emociones, tratando de adivinar lo que me traía por allí. Luego se levantó, caminó hasta un viejo armario de hierro y lo abrió con una llave pequeña que llevaba colgada al cuello. De allí sacó un expediente grueso, con la cubierta amarillenta y los bordes desgastados por los años, un legajo que parecía guardar secretos ancestrales. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, casi con solemnidad, como si estuviera manipulando una reliquia. Tu padre fue más astuto de lo que todos creen, Esteban, me dijo con un tono de voz grave y misterioso. Mira esto. Sus palabras me helaron la sangre, haciéndome sentir un escalofrío en la espalda. Con manos temblorosas, abrí el expediente y comencé a leer su contenido. En su interior, perfectamente organizados, encontré documentos de propiedades, certificados bancarios, contratos y papeles notariales que hablaban de un patrimonio mucho más grande de lo que cualquiera en mi familia podía imaginar, un verdadero tesoro oculto. Leí en voz baja, casi sin aliento, cada palabra, cada cifra, cada nombre. Terrenos en la costa de Nayarit, un pequeño puerto en Mazatlán, acciones mayoritarias en la empresa de transporte marítimo Ramírez Hermanos y una participación importante en el resort Las Bugambillas de Puerto Vallarta, la joya de la corona. Todos esos bienes estaban contenidos en un fideicomiso que llevaba el apellido de mi familia, el apellido que había construido mi padre con tanto esfuerzo y dedicación. El fideicomiso había sido cuidadosamente protegido y sellado con cláusulas que solo podían abrirse en el momento de mi cumpleaños número 68, una estrategia ingeniosa para evitar que los buitres se apoderaran de la herencia antes de tiempo. El licenciado lo confirmó con un gesto grave. Don Mateo no quería que sus bienes cayeran en manos equivocadas, me dijo. Sabía que los buitres rondarían, esperando el momento oportuno para despojar a la familia de su patrimonio. Por eso lo preparó todo de esta manera, para protegerte y asegurar el futuro de tus descendientes. Él confiaba en ti, Esteban, solo en ti. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y emoción. Mientras más pasaba las páginas del expediente, más entendía la magnitud de lo que mi padre había dejado oculto, la visión que había tenido para asegurar el futuro de la familia. Allí había contratos firmados hace 20 años, escrituras de propiedades redactadas en notarías, todo respaldado legalmente, sin dejar lugar a dudas. Mi padre no había improvisado nada, había planeado este movimiento con años de anticipación, como quien prepara una jugada maestra en una partida de ajedrez. Tomé aire y pregunté con la voz apenas audible, ¿y Julián? Él cree que ahora es el dueño del resort, que tiene el control de todo. El licenciado esbozó una sonrisa irónica. Él no sabe nada, Esteban, me dijo con un tono de voz que denotaba desprecio. Legalmente, el fideicomiso lo controla todo. El resort está bajo tu nombre, pero de forma oculta. Julián podrá presumir, podrá fanfarronear. Negro sobre blanco, sentí que me observaba, que me instaba a no rendirme. Esa noche apenas concilié el sueño. El expediente yacía sobre la mesa de madera, y con cada latido de mi corazón, sentía que lo que había descubierto era tan solo el preludio de una contienda mucho mayor. Había transcurrido una semana desde el funeral de mi padre cuando recibí la invitación a una cena en la residencia de la familia Ramírez en Guadalajara. No se trataba de un encuentro de duelo ni de una reunión para evocar la memoria de don Mateo. Era, más bien, una celebración anticipada del nuevo porvenir que Julián y Camila habían comenzado a disfrutar gracias al testamento. Acepté asistir, aunque en mi fuero interno era consciente de que mi presencia era puramente ornamental. Lo percibí desde el instante en que crucé el umbral de aquella casa que antaño había simbolizado la unidad familiar y que ahora parecía transformarse en un escenario de ostentación. El comedor estaba dispuesto con una elegancia que rayaba en lo excesivo. Una mesa alargada, cubierta con un mantel blanco inmaculado, dominaba el centro del salón. Sobre ella, los platos humeaban con mole poblano, pozole y guarniciones típicas de Jalisco, acompañados por varias botellas de tequila premium que Julián exhibía con entusiasmo, como si le pertenecieran desde siempre. El aire se impregnaba del aroma a especias, pero bajo aquella atmósfera festiva palpitaba algo más gélido, más incómodo.
Los invitados fueron llegando paulatinamente, primos, tíos, amigos de Camila y conocidos de Julián. Todos saludaban efusivamente a la pareja, los felicitaban, los aclamaban como los nuevos pilares de la familia. En más de una ocasión escuché a alguien referirse a Julián con la expresión «el nuevo patrón», palabras que me atravesaban con un sabor amargo. Yo me acomodé al final de la mesa, casi en la penumbra. Fue doña Teresa, la fiel ama de llaves, quien me acercó una silla y colocó frente a mí un vaso con agua fresca de limón, conocedora de que mi salud ya no toleraba el tequila. Aquel gesto silencioso fue lo único que me hizo sentir que aún tenía un lugar en aquella casa. La cena dio comienzo con discursos y brindis. Julián, con su sonrisa estudiada y su voz firme, alzó su copa de tequila. «Brindemos por un nuevo comienzo para la familia Ramírez», proclamó. Los aplausos y vítores inundaron la sala. Camila, sentada a su lado, sonreía con orgullo, aunque sus ojos evitaban los míos. Yo probé un bocado de mole lentamente, sintiendo que cada cucharada era más amarga que la anterior. A mitad de la velada, Julián se inclinó hacia mí con un gesto condescendiente. «Suegro, no se preocupe, siempre habrá un lugar para usted en esta casa», remarcó la palabra «lugar» con un tono ambiguo, casi insultante. No se refería a un espacio de respeto o decisión, sino a una silla en un rincón, a la posición de un invitado perpetuo, jamás de un dueño. Sentí un ardor en el pecho, pero mantuve el rostro sereno. En ese momento, un primo curioso, con voz cargada de morbo, inquirió a la mesa: «¿Y qué le dejó don Mateo a Esteban?». Julián fue más rápido que todos en responder. Con una carcajada seca, replicó: «Un sobre». «Solo un sobre». Imagínense. Las carcajadas se propagaron alrededor de la mesa. Algunos se taparon la boca para disimular, otros murmuraron con un dejo de lástima. Yo bajé la mirada a mi plato, masticando despacio, sin pronunciar palabra. Aún así, alcancé a ver la expresión de mi hija. Durante unos segundos, Camila no sonrió. Su rostro se ensombreció y noté en sus ojos un destello de incomodidad. Quizá entendió que su esposo se había excedido, que su burla pública me estaba desgarrando más de lo necesario, pero no dijo nada. Optó por agachar la cabeza y beber de su copa de vino, dejando que el silencio la cubriera. La cena continuó entre risas, brindis y anécdotas superficiales. Hablaban de viajes a Cancún, de nuevas inversiones, de la posibilidad de remodelar la hacienda. Nadie mencionaba a mi padre. Su memoria había quedado reducida a un pretexto para celebrar la riqueza que ahora otros disfrutaban. Yo observaba todo en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa, sintiendo que cada palabra ajena me arrancaba un pedazo de dignidad. Al final de la velada, cuando los postres de flan y buñuelos comenzaron a servirse, Julián se levantó, dio la vuelta a la mesa y se detuvo a mi lado, con palmadas fuertes y fingidamente afectuosas en mi hombro. «La nueva generación se encargará de todo. Usted ya puede descansar», exclamó para que todos lo escucharan. Las risas y aplausos resonaron una vez más. Yo solo levanté ligeramente la cabeza, lo miré a los ojos y asentí en silencio. No dije nada. Guardé mi voz para otro momento, para otra batalla. Cuando la reunión terminó, salí de aquella casa con pasos lentos. El aire nocturno de Guadalajara me recibió con su frescura. Mientras caminaba hacia mi hogar, comprendí con claridad que Julián había mostrado su verdadero rostro. La máscara de cortesía que durante años había llevado se resquebrajaba. Detrás de esa sonrisa solo quedaba ambición, arrogancia y desprecio hacia mí. Esa noche me acosté sin probar sueño. El eco de las risas aún retumbaba en mis oídos, pero junto a él también la certeza de que el tiempo pondría cada cosa en su lugar. Y yo, aunque todos me consideraran un viejo inútil, todavía tenía en mis manos el sobre y con él la llave de una verdad que tarde o temprano se revelaría. El sábado por la mañana amanecí antes que el sol. El sobre que guardaba en mi chaqueta parecía pesar más que mi propio equipaje. Dentro estaba el boleto de autobús de lujo a Puerto Vallarta, un simple pedazo de papel que, sin embargo, cargaba con la promesa de una revelación que podía cambiarlo todo. Preparé una pequeña maleta de cuero con apenas lo necesario, 2 mudas de ropa, mis medicinas, un cuaderno viejo y una pluma. No quería llamar la atención. Mi viaje debía parecer rutinario. Salí de casa despacio, cerrando la puerta con cuidado.
En el aire aún quedaba el olor de la cera de la vela consumida la noche anterior. Doña Teresa me miró desde la ventana, con sus manos apoyadas en el marco, y me deseó suerte sin pronunciar palabra, solo con un gesto de la cabeza. El camión urbano me dejó frente a la central de autobuses de Guadalajara. Eran apenas las 6 de la mañana, sin embargo, el lugar hervía de vida, familias cargando maletas enormes, vendedores ofreciendo café instantáneo, tacos de canasta y periódicos del día, niños corriendo entre los asientos. El olor a tacos al pastor impregnaba los pasillos, mezclado con el humo del escape de los autobuses que arrancaban con rugidos metálicos. Con el boleto en la mano, busqué mi andén. Al subir, saludé al chofer, un hombre de mediana edad con bigote espeso que revisó mi pase y me deseó buen viaje. Escogí el asiento del fondo, junto a la ventana, para viajar en silencio, mirando la ciudad desaparecer poco a poco. El autobús arrancó con un leve temblor. Mientras avanzaba, vi cómo las calles familiares de Guadalajara iban quedando atrás, la panadería de la esquina donde solía llevar a Camila de niña, el mercado con sus toldos de colores, los edificios coloniales que ahora parecían tan lejanos a mi presente. El ruido del motor me acompañaba como una música constante y mis pensamientos se desordenaban entre recuerdos y preguntas. A mitad del camino, el autobús se detuvo en Tepic. Subieron nuevos pasajeros, vendedores con canastas de tamales, mujeres cargando bebés, estudiantes con mochilas gastadas. A mi lado se sentó una anciana de cabello canoso recogido en un moño. Llevaba un rebozo azul y una bolsa llena de naranjas. Me miró con curiosidad y, después de unos minutos, me preguntó, ¿viaja por placer, don? Sonreí con suavidad. Voy a ver un viejo asunto de familia. Ella asintió como si entendiera sin necesidad de más palabras. Me ofreció una naranja que acepté. Su gesto sencillo me recordó cuánto necesitaba esos pequeños recordatorios de humanidad en medio de la tormenta que vivía. Después de horas de camino, el paisaje cambió. Los campos de agave quedaron atrás y el aire se volvió más húmedo, más salado. Pude oler el mar antes de verlo. Cuando finalmente el autobús descendió hacia Puerto Vallarta, el sol ya comenzaba a caer, tiñendo el horizonte de un naranja ardiente. Al bajar, el golpe de la brisa marina me llenó los pulmones. El aire era distinto, cargado de sal, de algas, de vida. Arrastré mi valija por el malecón. Vi turistas reír, vendedores ambulantes ofrecer artesanías y el humo de los puestos de pescado asado y mariscos flotaba en el aire, mezclándose con la música de guitarras. Me dirigí al resort Las Bugambillas con el corazón acelerado. Era un lugar que conocía de nombre, pero nunca había pisado como dueño. Al llegar, 2 empleados de uniforme impecable salieron a recibirme. Uno de ellos me miró con respeto y dijo con voz clara, «Bienvenido, don Esteban». Me detuve en seco, sorprendido. «¿Me conocen?». El joven sonrió y asintió con firmeza. «Por supuesto, usted es el verdadero propietario, según los registros del fideicomiso». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El sobre en mi chaqueta ardía como una prueba viva de que mi padre había tejido todo con precisión. Me condujeron al interior, donde me esperaba la señora Valeria, la gerente general. Una mujer elegante, de cabello recogido y mirada firme. Me extendió la mano con respeto. «Su padre me habló de usted en más de una ocasión, don Esteban. Él quería que supiera que este lugar fue pensado como un legado para su familia. Ahora es suyo». Caminamos juntos por el resort. Me mostró primero las suites principales, una de ellas con ventanales frente al océano decorada con fotografías antiguas. En una de esas imágenes estaba mi padre conmigo a su lado, el día de la inauguración del resort. Ver mi propio rostro más joven en esa foto colgada en la pared de una suite de lujo me estremeció. Luego me condujo a la oficina administrativa, abrió un libro grueso de contabilidad y me mostró los números, ingresos mensuales de varios millones de pesos, contratos con agencias de turismo, reservas internacionales. Todo funcionaba con una precisión envidiable. Finalmente, nos detuvimos ante una puerta de madera con una placa dorada. La luz del atardecer se filtraba por los pasillos, bañando la placa en tonos cálidos. Leí en voz alta, con la garganta apretada, «Propietario, Esteban Ramírez». Mis manos temblaron. Toqué la placa como quien acaricia un recuerdo vivo. El corazón me golpeaba el pecho,
dividido entre orgullo y dolor. Orgullo por el legado de mi padre, dolor porque mi hija y su esposo creían haberme reducido a un viejo inútil, cuando en realidad la sangre de esta familia aún corría por mis venas con fuerza. Salimos al balcón del resort. El mar golpeaba con fuerza la orilla y el sol, ya rojo intenso, se hundía poco a poco en el horizonte. Las olas rugían como si fueran testigos de un pacto secreto. Valeria, a mi lado, rompió el silencio. Su padre quería que este lugar fuera su legado. Ahora es suyo. Tragué saliva. Miré el mar sin parpadear. Sí. Ahora entiendo. Inspiré hondo, dejando que el aire salado llenara mis pulmones. Sabía que esa revelación no era el final, sino el principio. Julián podía reír, podía exhibirse frente a toda la familia como un triunfador. Pero yo había visto la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre termina por imponerse. Me quedé allí de pie frente al mar, con la certeza de que la batalla apenas comenzaba. Regresé a Guadalajara después de pasar unos días en Puerto Vallarta. El viaje de vuelta en autobús fue largo y silencioso. Me pasé las horas mirando por la ventana, repasando una y otra vez lo que había visto en el resort, las pruebas de que mi padre me había dejado un legado mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Sin embargo, sabía que no podía confiarme. Al llegar a la terminal, el peso de esa verdad me quemaba en los bolsillos y la ciudad, con su ruido habitual, me recibió como si nada hubiera cambiado. Mientras bajaba las escaleras del autobús, escuché el motor de un vehículo lujoso. Allí estaba Julián, apoyado con aire despreocupado sobre su SUV Lexus nuevo, brillante como si acabara de salir de la agencia. Llevaba gafas oscuras y una camisa clara abierta en el pecho. Al verme, levantó la mano en un gesto afectado. «Suegro, qué sorpresa verlo por aquí. ¿Cómo estuvo el paseo?», me preguntó con una sonrisa ladeada, la clase de sonrisa que esconde más veneno que cortesía. No respondí más que con un leve movimiento de cabeza. Guardé silencio. No era el momento de mostrar cartas. Julián sostuvo mi mirada un segundo, luego soltó una carcajada corta, abrió la puerta del coche y subió con aire victorioso. El motor rugió y se alejó dejando tras de sí un reggaetón estridente que retumbaba en las paredes de la terminal. Caminé despacio hasta mi casa, donde me esperaba la calma de las bugambillas en el patio. Allí me encontré con doña Teresa, que salió a mi encuentro con expresión preocupada. Bajó la voz y me susurró como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Señor, anoche vi al señor Julián con unos papeles. Él hablaba de escrituras con su esposa». Me quedé inmóvil unos segundos, procesando sus palabras. La traición había comenzado a tomar forma. Asentí sin decir nada, pero en mi interior supe que Julián ya estaba moviendo sus piezas, confiado en que me tenía acorralado. Esa noche recibí una llamada de Camila. Su voz sonaba forzada, como si leyera un guión. «Papá, ¿por qué no vienes mañana a cenar a la casa? Nos gustaría hablar contigo en familia». Acepté, aunque en mi interior sabía que aquello no sería una cena cualquiera. Al día siguiente crucé el portón de la casa de los Herrera. El comedor estaba dispuesto con esmero, pero el ambiente era distinto. No había calidez ni espontaneidad. Todo estaba dispuesto como para una reunión formal. En el centro de la mesa humeaba un platón de chiles en nogada, el platillo favorito de Camila, pero noté que nadie parecía interesado en comer. Los rostros estaban tensos, las sonrisas forzadas. Me senté y observé cómo Julián sacaba de un portafolio una carpeta de documentos. Con gesto ensayado, la colocó frente a mí. «Suegro, es un simple trámite. Si firma aquí, garantizamos que todos los bienes de la familia se manejen juntos». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, calculadas. Abrí el expediente con calma y lo hojeé rápidamente. Bastaron unos segundos para comprender la trampa, un poder notarial que le otorgaba a Julián control sobre las propiedades familiares. Levanté la vista hacia Camila, que me observaba con una mezcla de duda y nerviosismo. «¿Sabes lo que firmas?», le pregunté con voz grave. Ella abrió la boca para responder, pero Julián intervino de inmediato con un tono impregnado de superioridad. «Ella confía en mí. Usted también debería». El silencio que siguió fue sofocante.
Las miradas de algunos parientes invitados para presionar mi decisión se posaron sobre mí como cuchillos. Escuché a alguien murmurar: Esteban siempre tan terco. Empujé los papeles de nuevo hacia Julián con un gesto firme. No firmo nada sin mi abogado. Mi respuesta cayó como un balde de agua fría. El ambiente se tensó aún más. Julián me observó con una sonrisa congelada, los ojos destilando furia contenida. Luego soltó una carcajada falsa tratando de disimular su frustración. No pasa nada, suegro, tal vez mañana, dijo mientras levantaba su copa de tequila para brindar con los demás. Los invitados rieron nerviosamente, como si quisieran seguirle el juego, pero yo sabía que bajo esa máscara de seguridad se ocultaba su verdadera desesperación por controlarlo todo. Decidí no quedarme más tiempo. Dejé mi servilleta sobre la mesa, me levanté y caminé hacia el patio. Desde allí escuché las risas que regresaban poco a poco, como si el eco de mi negativa ya hubiera sido enterrado bajo el alcohol y la arrogancia. Salí a la calle. La noche de Guadalajara estaba fresca y el aire me dio fuerzas. Mientras caminaba de regreso a mi casa, saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Ramírez. Ramírez, le dije con voz firme, prepárese. Vamos a necesitar todos los documentos. La verdadera batalla apenas comienza. Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo. Sentí una mezcla de cansancio y determinación. Julián había mostrado su mano demasiado pronto. Yo, en cambio, tenía el legado de mi padre y la paciencia de los años de mi lado. Aquella noche, al entrar en mi casa, miré una vez más la foto de don Mateo. Su mirada severa, inmortalizada en blanco y negro, parecía decirme que había hecho lo correcto. Y yo, con el expediente todavía en la mente, supe que la traición en Guadalajara no era el final, sino apenas el principio de una guerra silenciosa. El amanecer en Guadalajara me encontró en pie con el corazón firme, pero los pensamientos girando como un remolino. Apenas había dormido unas horas y aún así me levanté con una determinación distinta. El recuerdo de la noche anterior con Julián empujándome a firmar sus papeles falsos frente a toda la familia aún ardía en mi memoria. No podía dejar que la arrogancia de ese hombre pisoteara la dignidad de mi padre, ni la mía. Me dirigí al despacho del licenciado Ramírez. La calle estaba tranquila. Los primeros rayos del sol iluminaban los balcones coloniales y el sonido de un organillero se mezclaba con el ruido de los coches viejos. Al llegar, me abrió la puerta con gesto solemne. Esteban, ya lo tengo todo preparado. Su voz era segura, sin titubeos. Me condujo hasta su oficina y puso sobre el escritorio una carpeta con documentos cuidadosamente organizados. En la tapa se leía: Fideicomiso Ramírez, estrategia de control. Tu padre pensó en todo, me dijo. El fideicomiso no solo protege los bienes, también nos da la herramienta para actuar. Vamos a usarlo como garantía para que una empresa extranjera, que en realidad trabajará para ti, aparezca interesada en adquirir la compañía de transporte. Julián no sabrá que todo está bajo tu control. Cuando firme, creerá que hizo el negocio de su vida, pero en realidad solo estará entregándote lo que nunca fue suyo. Lo miré en silencio, sintiendo un peso enorme en el pecho. Era como entrar en un juego en el que yo nunca había querido participar, pero al que ahora estaba condenado. Asentí con la cabeza. Hagámoslo. Firmé los documentos de autorización. La tinta sobre el papel me pareció más pesada que nunca. Cada letra era una declaración de guerra silenciosa. Mientras tanto, Julián vivía en otra realidad. Yo lo sabía porque Guadalajara es pequeña para quienes ostentan poder. Las noticias corren rápido, los rumores se expanden aún más. Me contaron que organizó una reunión con sus amigos del círculo empresarial en una terraza del centro. Imaginé la escena con facilidad, y más tarde algunos conocidos me lo confirmaron. Julián, de pie con un whisky en la mano, mirando la ciudad desde lo alto con esa sonrisa de triunfo. Pronto seré el único dueño de todo lo que construyó don Mateo, exclamó con voz fuerte, casi gritando para que nadie dudara de su victoria. Sus amigos lo aplaudieron, algunos lo felicitaron con palmadas en la espalda. Había quienes lo miraban con admiración, otros con envidia, pero todos coincidían en que Julián se estaba consolidando como un nuevo hombre de negocios. Yo, en cambio, observaba desde la distancia. No necesitaba estar presente para ver cómo su ego crecía día a día,
cegándolo más y más. Pocos días después, Julián recibió la llamada que lo dejaría extasiado. Una supuesta compañía extranjera, interesada en expandirse en México, le ofrecía comprar la empresa de transporte a un precio que superaba cualquier expectativa. Era la oferta perfecta, diseñada para tocar su orgullo y su codicia al mismo tiempo. Recibí un mensaje breve de Ramírez, ya picó el anzuelo. Esa tarde escuché por casualidad, quizá porque él mismo quería que se supiera, como Julián llamó a Camila por teléfono. Eufórico, lo logramos, amor. Con este dinero compraremos más propiedades. Guadalajara nos quedará chica. Imaginé el rostro de mi hija, mitad feliz, mitad insegura, atrapada en el brillo de las promesas de su marido. El día de la firma llegó pronto. El escenario elegido fue un hotel lujoso en el corazón de Guadalajara. El salón de conferencias estaba adornado con cortinas pesadas, lámparas de cristal y una mesa larga cubierta con mantel blanco. Sobre la mesa reposaban los contratos, gruesos y perfectamente impresos, acompañados de copas de cristal listas para el brindis. Yo entré discretamente, tomando asiento en la última fila de sillas destinadas a observadores. Nadie se fijó en mí, salvo el licenciado Ramírez, que me dedicó un leve asentimiento. Julián apareció como si fuera un rey entrando a su corte. Traje azul impecable, zapatos relucientes, el cabello peinado con esmero. Camila lo acompañaba con un vestido sobrio, aunque sus ojos delataban cierta incomodidad. Él caminaba con seguridad, saludando a todos, estrechando manos, dejando que las cámaras de un par de periodistas locales captaran cada gesto suyo. El representante de la supuesta compañía extranjera, en realidad un intermediario vinculado al fideicomiso, habló en inglés pausado, que Julián apenas entendía, pero al que asentía con convicción, como si cada palabra lo elevara más. Finalmente, llegó el momento de la firma. Julián tomó la pluma, la levantó un instante como si posara para las cámaras, y estampó su rúbrica con trazo decidido. En ese instante todos aplaudieron. Camila le tomó la mano y él levantó la suya con gesto triunfal. Yo, desde mi asiento, lo observaba en silencio. Nadie se dio cuenta de mi presencia, pero dentro de mí supe que acababa de sellarse la jugada que mi padre había preparado años atrás. El nuevo patrón acababa de entregar todo sin siquiera darse cuenta. Al terminar, Julián descorchó una botella de champán. El corcho voló por el aire y la espuma bañó las copas. Rieron, brindaron, se abrazaron. Los flashes de las cámaras inmortalizaron el momento en que él creía haber asegurado el futuro. Horas más tarde, en la intimidad de mi casa, con la lámpara amarillenta iluminando apenas la mesa, abrí el expediente que me había entregado Ramírez. Allí estaba la prueba. La empresa de transporte había pasado formalmente a estar bajo el control del fideicomiso, y por extensión bajo mi control. Respiré hondo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por la certeza de que la verdad seguía intacta. Tristeza porque la guerra con mi propio yerno y la distancia con mi hija se volvían cada vez más inevitables. Tomé el teléfono y marqué el número de Valeria, la gerente del resort en Puerto Vallarta. Su voz serena respondió al segundo timbre. Sí, don Esteban. Prepárense, dije con calma, aunque con un nudo en la garganta. Es hora de la verdad. Colgué, cerré los ojos y apoyé la frente sobre mis manos. Afuera, en la ciudad, Julián seguía celebrando, convencido de ser invencible. Dentro de mi casa, yo sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado, pero esta vez con todas las cartas a mi favor. Una semana después de la supuesta gran victoria de Julián, recibí la invitación para una comida familiar en la hacienda Ramírez. Ese lugar había sido durante décadas el corazón de nuestras celebraciones, bautizos, bodas, aniversarios. Esta vez, sin embargo, todo estaba impregnado de un aire distinto. No era una reunión de familia, sino un desfile de vanidad. Cuando llegué, el portón de hierro de la hacienda estaba abierto de par en par. Una fila de autos relucientes ocupaba la entrada, el SUV Lexus nuevo de Julián, un Cadillac antiguo de un tío, camionetas de lujo de algunos. Eran mis propios primos, mostrando con orgullo una opulencia que contrastaba drásticamente con mi modesta camioneta, ya entrada en años. A pesar de la diferencia abismal, avancé con calma, con la serenidad de quien es consciente de que lo que lleva entre manos es mucho más valioso que cualquier demostración material.
El patio resplandecía bajo una cascada de guirnaldas luminosas, y en su centro se extendía una mesa majestuosa, vestida con un mantel blanco inmaculado. Sobre ella, los platos desbordaban manjares, birria, carnitas, enchiladas, frijoles, arroz y una paleta de salsas de todos los colores imaginables. Botellas de tequila añejo, dispuestas como trofeos de guerra, completaban la escena. El ambiente era festivo, vibrante. Un grupo de mariachis entonaba melodías alegres, mientras los invitados reían y chocaban sus copas, intercambiando chismes y confidencias. Sin embargo, tras cada sonrisa, se percibía una corriente subterránea de admiración servil hacia Julián, el flamante patriarca. Lo observé moverse con desenvoltura entre las mesas, copa en mano, prodigando abrazos y palmadas en la espalda a diestra y siniestra. Escuché su voz resonar con fuerza, buscando la atención de todos los presentes. Ahora sí, la familia Ramírez entra en una nueva era. Yo me encargaré de todo, tal como lo hubiera deseado don Mateo. Algunos aplaudieron con entusiasmo. Otros levantaron sus copas en señal de brindis. Yo, en cambio, me limité a ocupar mi lugar en la cabecera de la mesa, un sitio que había ocupado tantas veces en el pasado. Pero esta vez, las miradas no se dirigían a mí como la figura central. Todos los ojos estaban puestos en Julián. Doña Teresa permanecía de pie a mi espalda, atenta, seria, como un guardián silencioso. Me sirvió un plato con tortillas calientes y salsa roja, y yo comí en silencio, saboreando cada bocado con parsimonia, como si ese acto sencillo me anclara a la realidad en medio de tanta falsedad. Llegó el momento del brindis. Julián alzó su copa de tequila con un gesto estudiadamente teatral, por la familia Ramírez, por el futuro que hoy celebramos. Los invitados, en unísono, levantaron sus vasos, y el aire se llenó de risas y gritos de aprobación. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento de actuar. Golpeé suavemente mi vaso de agua contra la mesa. El sonido seco resonó como un eco en el silencio expectante. El bullicio se fue apagando gradualmente, hasta que lo único que se escuchaba era el canto lejano de los grillos y el zumbido monótono del ventilador de techo. Me puse de pie con calma, sosteniendo en mis manos una carpeta de cuero marrón que había traído conmigo. No celebramos a un nuevo patrón, anuncié con voz firme, pero serena. Hoy celebramos la verdad. Los rostros se volvieron hacia mí, incrédulos, desconcertados. Abrí la carpeta, uno a uno, saqué los documentos notariales. Aquí están los registros oficiales, el resort, las bugambilias, el puerto de Mazatlán, los terrenos en la costa de Nayarit y la empresa de transporte marítimo. Todo pertenece al fideicomiso Ramírez, y yo soy el único beneficiario legal. Un murmullo recorrió la mesa como una ráfaga de viento helado. Algunos dejaron caer sus copas al suelo, otros se llevaron la mano a la boca, visiblemente conmocionados. Escuché el golpe seco de un vaso de vidrio roto contra la mesa, víctima de la sorpresa. Julián se levantó de golpe, con el rostro desencajado, la voz temblorosa por la rabia. Es mentira. Eso no puede ser. En ese instante, desde el fondo del salón, se levantó el notario Guzmán, quien había asistido como un invitado discreto. Se acomodó las gafas sobre la nariz, tomó los documentos que le ofrecí y los revisó con calma. Después de unos segundos, habló con voz clara y autorizada: todo es legal y auténtico. Don Esteban es el único propietario. El silencio se hizo absoluto. Solo se escuchaba el golpeteo rítmico del ventilador de techo. El rostro de Julián se encendió, adquiriendo un tono rojo intenso como un chile maduro. Golpeó la mesa con el puño, gritando con furia: yo firmé un contrato millonario. Lo miré fijamente a los ojos, sin pestañear. Mi voz resonó grave, cargada de años de dignidad acumulada: sí. Lo firmaste con mi empresa fachada. Ahora tu orgullo me pertenece. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Algunos se miraban entre sí, atónitos ante la revelación. Otros asentían en silencio, reconociendo la astucia de mi padre y el peso de la herencia que había dejado tras de sí. Camila, que hasta ese momento había permanecido callada, se cubrió el rostro con las manos y rompió en llanto. Sus lágrimas no eran solo de sorpresa, sino de profunda vergüenza. Susurró entre sollozos: papá, ¿cómo no lo vi antes? Los parientes murmuraban entre ellos. Don Esteban siempre tuvo la última palabra. Me quedé de pie,
sosteniendo los documentos frente a todos. No necesitaba gritar ni imponerme con violencia. Bastaba la verdad. En ese instante, comprendí que la máscara de Julián se había desmoronado por completo. Todo su teatro, su soberbia y sus burlas se habían desplomado ante la fuerza silenciosa del legado de mi padre. Me senté de nuevo, tomé una tortilla con calma y la sala permaneció sumida en un silencio solemne. La música de los mariachis había cesado, el ambiente se había transformado por completo. Aquella noche, bajo las luces centellantes de la hacienda, todos comprendieron que la dignidad de un hombre no se mide en aplausos momentáneos, sino en la verdad que resiste el paso del tiempo. A la mañana siguiente, tras la impactante revelación en la hacienda, Guadalajara entera parecía susurrar mi nombre. Las noticias se habían propagado como un incendio forestal. Julián había perdido todo su poder, y yo, don Esteban Ramírez, ya no era el anciano relegado que todos creían, sino el verdadero heredero y el depositario del legado de mi padre. Salí temprano de casa, con paso lento pero firme, y crucé las calles hasta llegar al mercado San Juan de Dios. El bullicio característico estaba presente, vendedores pregonando frutas frescas, mujeres negociando el precio de los rebozos. El aroma embriagador a carne asada y pan dulce recién horneado flotaba en el aire. Pero esa mañana, el ambiente tenía un matiz diferente para mí. Un grupo de comerciantes me reconoció de inmediato. «¡Ánimo, don Esteban! ¡Bien hecho!», me gritó un carnicero, levantando su cuchillo como si fuera una bandera. «Usted defendió su nombre, patrón. Eso vale más que todo el oro», añadió un joven que vendía sombreros. Me detuve un momento, lo saludé con una sonrisa leve y una inclinación de cabeza. Sentí un calor reconfortante en el pecho, no de orgullo vano, sino de puro alivio. Por fin, alguien veía más allá de las burlas, más allá del sobrevacío que me habían dado semanas atrás. Esa misma tarde, convoqué de nuevo a la familia en la hacienda Ramírez. No hubo música ni mariachis, tampoco festines opulentos. Fue una reunión sobria, cargada de un silencio que pesaba más que cualquier discurso. El gran salón estaba bañado por la luz dorada del sol que se filtraba a través de los ventanales. Yo ocupé el sillón de madera que había pertenecido a mi padre, con el respaldo tallado con motivos de bugambilias. Frente a mí estaban Camila y Julián. Ambos tenían el rostro demacrado, marcado por la derrota de la noche anterior. Camila evitaba mi mirada, mientras que Julián apretaba los puños con furia contenida. Respiré hondo antes de hablar. Si quieren conservar algo de lo que ahora disfrutan, tendrán que pedirme perdón públicamente. Mis palabras resonaron en la sala como un martillo. No lo dije con rabia, sino con una serenidad que los desarmaba más que un grito. Julián reaccionó primero, con el rostro encendido por la ira. «Nunca lo haré», gruñó, mirando a su alrededor como buscando apoyo entre los presentes. Pero nadie habló, ni un primo ni un tío. Todos guardaron silencio, como si al fin hubieran comprendido quién tenía la última palabra. Fue entonces cuando Camila rompió en llanto. Su voz se quebró al pronunciar: «Papá, lo siento. Me equivoqué». La vi temblar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. De pronto, se arrodilló frente a mí, un gesto que me atravesó el corazón. No había en ella arrogancia ni orgullo, solo el dolor de una hija que reconocía su error. Julián, al ver a su esposa así, quedó paralizado. Durante unos segundos, pareció querer resistirse, pero la presión de las miradas y el peso de la verdad lo obligaron a ceder. Bajó la cabeza, masculó algo entre dientes y finalmente dijo: «Lo lamento». No fue sincero, lo supe de inmediato, pero no necesitaba más. No era su arrepentimiento lo que yo buscaba, sino que quedara claro, frente a todos, que el respeto se me debía. En la sala estaban también mis primos, algunos socios antiguos de la familia y don Óscar, mi amigo leal, observando en silencio. Todos fueron testigos de ese instante en que mi dignidad fue restaurada, no por el dinero, sino por la verdad y la justicia. Me levanté despacio. Mis rodillas dolían, pero la voz me salió clara y resonante. El dinero se gana y se pierde. Pero la dignidad, esa se defiende hasta el final. Nadie se atrevió a replicar. Solo se escuchaba el zumbido del viento entrando por las ventanas y el crujir de las vigas de madera. Me retiré hacia el corredor exterior, dejando a todos en silencio.
El aire fresco de la tarde me envolvió como un bálsamo. En el jardín, las bugambilias estaban en plena floración, exhibiendo sus colores vibrantes que contrastaban con el tono melancólico del ocaso. Cerré los ojos un instante y sentí, como tantas veces antes, la presencia reconfortante de mi padre. Don Mateo parecía estar allí, vigilando, orgulloso, recordándome que había cumplido con mi deber. Doña Teresa apareció con paso pausado, llevando entre sus manos una taza de café de olla humeante. El aroma embriagador a canela y piloncillo llenó el aire. Me colocó la taza frente a mí, sin decir una sola palabra. Tomé el primer sorbo y dejé que el calor reconfortante recorriera mi cuerpo cansado. Ese café no sabía solo a bebida, sabía a victoria. Una victoria silenciosa, humilde, pero que tenía más valor que cualquier riqueza material. Sabía que, desde ese día, mi familia ya no me vería como al viejo inútil que Julián había querido pintar. Desde entonces, me verían como lo que siempre fui, el guardián del honor y el legítimo depositario del legado de los Ramírez. Y así, mientras la tarde se desvanecía y las sombras se alargaban sobre la hacienda, comprendí que la verdadera herencia de mi padre no eran tierras ni empresas, sino la lección imborrable de que la dignidad, cuando se defiende hasta el último aliento, puede devolverle a un hombre todo lo que los demás intentaron arrebatarle. Yo aprendí que el dinero va y viene, pero la dignidad, esa no se negocia, se defiende hasta el último día de la vida. Mi propio yerno me quiso humillar, mi propia hija me dio la espalda, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Y les pregunto a ustedes de corazón, si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Se habrían quedado callados o habrían luchado como yo por lo que les pertenece? Quiero escuchar su opinión, porque cada historia es distinta y cada familia guarda sus propias batallas. Que Dios los bendiga siempre y que nunca les falte la fuerza para defender lo que es justo.